Si te sientes vacío y que nada te motiva, esas son señales que encienden las alarmas. Para hablar del tema, hoy en Caribe Salud contamos con la especialista en psicología, Lorraine Isa, quien nos hablará sobre el vacío existencial. Bienvenida, Lorraine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Mira, Lorraine, hay mucha gente que en algún momento de su vida dice, yo siento como un vacío. ¿Se puede relacionar esto a un vacío existencial y a qué se refiere cuando se habla de esto? Fíjate, interesante pregunta, porque el vacío existencial es precisamente esa sensación de vacío interno que viene muchas veces por la falta de sentido en la vida. La falta de sentido que nos hace preguntarnos, ¿para qué estoy vivo? ¿Por qué existo? ¿Para qué vivimos en el mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y muchas veces son preguntas que no tienen una respuesta específica y que tal vez cada día trae una respuesta diferente. Muchas veces el propósito de la vida puede ser diferente para ti y diferente para mí. Y por ejemplo, decía Viktor Frankl en su libro En búsqueda del sentido de la vida, que el propósito de la vida es lograr sobreponerse ante las situaciones difíciles de la misma y tener una tarea, tener como un objetivo claro en la vida. Cuando tenemos un vacío existencial, esto se puede derivar a una depresión donde nos aislamos, donde nos entristecemos, donde ya nada nos hace sentido y de repente comenzamos pues a perder la motivación y el interés de las cosas, de lo que todo antes nos hacía sentido y ya no nos hace sentido porque precisamente pues no le encontramos la respuesta a las cosas. Tocaste un punto muy interesante, que es que el vacío te puede llevar a depresión, pero puede darse el caso de que puedas estar padeciendo una depresión y sentir este sentimiento. Así mismo es. Es como esa cuestionante de quién fue primero, el huevo o la gallina. Exacto. Y se puede dar de ambas vías. Puede una persona estar deprimida y comenzarse a hacer estas preguntas existenciales de para qué estoy vivo, cuál es el sentido de la vida, e indagar en todas estas cuestionantes existenciales de por qué hay guerra en el mundo, de por qué los niños mueren, de por qué mi papá tiene cáncer, de por qué mi pareja me dejó, de por qué mi hijo que con tanta ilusión esperaba, pues murió de muerte súbita. Todas estas cuestionantes de por qué pasan cosas malas en el mundo, por qué Dios permite esto, si Él es todopoderoso, tú ves. Y todas estas cuestionantes que comenzamos a indagar, como te dije, muchas de estas no tienen una respuesta específica y otras, la respuesta es la aceptación de las cosas como son. Puede iniciar con una depresión que nos derive este vacío, esta sensación de vacío, de no siento nada, de nada me hace sentido, o de querer indagar en situaciones que no le encuentro la explicación, o puede ser al revés. O puede ser que esta sensación de vacío me provoque una depresión, porque no encuentro respuestas, porque no encuentro la explicación de esas dudas que tengo. Y pues naturalmente la tristeza, el desinterés, el desánimo, pues naturalmente me va a derivar a un estado de ánimo de decaimiento que se traduce en una depresión y vamos a necesitar ayuda. ¿Todos alguna vez en la vida vamos a sentir este tipo de sentimiento o hay un grupo de personas que las ataca más, que son más vulnerables? Muy buena pregunta, porque fíjate, la literatura habla de que en las diferentes etapas de vida, por ejemplo, en las crisis de la adolescencia, en las crisis de los 30, de los 40, de los 50, en cada etapa, como vienen cambios en cada una de esas etapas, vienen con sus crisis nuevas, vienen con sus crisis existenciales. Pero hay personas que se adaptan a estos cambios y no indagan tanto en el por qué a mí, simplemente aceptan la vida como viene, aceptan esos cambios como vienen. Entonces yo diría que, digamos que hay personas que son más curiosas que otras
y más filosóficas que otras, y comienzan a indagar un poquito más en el por qué pasan las cosas que pasan. Y hay otras personas que, digamos que esperan que la vida solamente les ofrezca momentos gratos, momentos de felicidad, momentos de alegría, de bienestar. Y ahí es que vienen los vacíos, porque cuando la vida te da un golpe bajo o te trae una pérdida muy dolorosa, entonces ahí viene ese vacío. Y ahí es que viene esa tristeza tan profunda que te hace cuestionarte y te hunde tan profundamente que pues lógicamente tu vida no va a tener sentido. Que si esperas que siempre la vida te traiga momentos gratos de felicidad, de alegría, cuando venga una revancha, una avalancha de tristeza, de dolor, de sufrimiento, no vas a saber lidiar con eso. Entonces a las personas, por ejemplo, que esos cambios que trae la vida, que esas pérdidas y esos duelos que trae la vida, los aceptan como también aceptan los momentos gratos, pues es más difícil que a esas personas les visiten estos vacíos. Y yo diría que de alguna forma el aceptar todo lo que te traiga la vida, tanto lo bueno como lo no tan bueno, es una de las formas que podemos combatir estos vacíos existenciales. Excelente. Yo, por ejemplo, que tenga un amigo, un ser querido que esté pasando por un tipo de situación como esta, ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿existe un patrón en estas personas repetitivo? ¿Cómo viven su día a día? Para yo darme cuenta, para yo tenderle mi mano. Mira, usualmente lo que podemos comenzar a ver es si esa persona comenzó a aislarse. Físicamente tú lo notas cabizbajo, poco sonriente, si hay un cambio, tanto en el físico, en su forma incluso de vestir, si era una persona que se arreglaba y que de repente dejó de arreglarse, aunque no necesariamente, porque hay personas depresivas que siguen maquillándose, en el caso de las mujeres siguen entacadas, pero si hay una conducta de aislamiento, de desánimo, que ya no está saliendo tanto a actividades sociales, por ejemplo, que tú notas que hay una tristeza, que hay tal vez un llanto, hay un cambio en su conducta, en su estado de ánimo. Entonces, como amiga, tú podrías acercarte a esa persona y preguntar, ¿qué te pasa? Yo te noto diferente. ¿Hay algo en lo que te puede ayudar? ¿Hay algo que te está pasando y que tú quisieras conversar? Si esa persona decide no hablar, entonces es poderle decir, mira, yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí para cuando tú decidas hablar. Yo estoy aquí, puedes contar conmigo. Y si en el momento en el que esa persona decida conversar, entonces se va a acercar. Eso es lo que puedes hacer como amiga. Si tú ves que se sigue deteriorando esa persona, entonces poder acercarte nuevamente y ofrecerle una ayuda terapéutica. Decirle, mira, aunque tú no quieras hablar conmigo, yo te conseguí este contacto, por ejemplo, de un terapeuta para que tú lo tengas a mano en caso de que tú sientas que lo necesitas. Bueno, y si sientes que todavía no es suficiente, entonces ofrécele acompañar a ese amigo, a esa amiga, a esa terapia y quedarte afuera, por ejemplo, si sientes que necesita un empujoncito. Excelente. Hablabas en un punto sobre la crisis existencial que pueden ocurrir en los 30, 40, 50 años, pero ¿puede afectar la crisis existencial a los niños? ¿Hay probabilidad? Mira, lo que sí puede suceder es que los niños atraviesen pérdidas, duelos. Duelos, por ejemplo, de la muerte de un abuelito, de la muerte de una mascota, de un cambio de colegio, de un cambio de ciudad. Esas son pérdidas que los niños experimentan, que si le podemos llamar crisis existencial, ya tiene que haber un nivel de razonamiento un poquito superior, que el niño todavía, dependiendo de la edad, va desarrollando, pero sí el niño puede sentir vacío, puede sentir tristeza, puede sentir dolor, y eso viene dado por las situaciones del entorno en el que se desarrolla. Entonces, si el niño tiene algún tipo de pérdida, que un amiguito lo traicionó, que le hicieron bullying en el colegio, lo maltrataron, se burlaron de él, lo criticaron, ya el niño está recibiendo un maltrato y puede sentir esa tristeza, ese dolor. Si en la casa hay un ambiente disfuncional, igualmente de maltrato, si papá o mamá no controlan sus emociones, por ejemplo, y la forma de corregir es muy correctiva, es violenta o agresiva, entonces el niño va a tener esa sensación de vacío, por supuesto, porque no va a sentir una base firme, un ambiente de seguridad y de protección en su propio hogar.
Lo más importante para un niño, independientemente de lo que vaya a recibir en el colegio, es el ambiente familiar, la seguridad que pueda sentir en su casa, el ambiente de seguridad y de confianza que los padres le puedan ofrecer. O sea, lo que quiero decir es que es muy importante. Excelente. Es sumamente importante que papá y mamá tengan la capacidad de tener el control de sus propias emociones, de que no sean unos padres infantiles, incapaces de controlar sus emociones y sus palabras, que sean unos padres que si sienten que no lo pueden hacer, que sepan que necesitan buscar ayuda para poder ser unos padres positivos para sus hijos y proveerles ese ambiente de seguridad, de protección, donde a pesar de que sus hijos allá afuera reciban un maltrato, pueden llegar a casa y sentirse contenidos. Bueno. Ok. ¿Existe una relación entre el vacío existencial y los suicidios? Por supuesto que sí. Si esta persona que siente un vacío existencial y al mismo tiempo tiene una depresión, no tiene sentido de la vida, no le encuentra el sentido, no tiene un horizonte, no tiene esperanza de vida. Una persona sin esperanza de un cambio, sin esperanza de vida, pues ¿para qué está viva? No siente el ánimo, no siente que la vida valga la pena vivirla, ¿no? Y ahí viene el riesgo del suicidio. Aquí quiere decir que es muy importante que una persona que nos esté escuchando y que sienta este vacío, ese sinsentido, esta desmotivación, esa falta de interés, que sepa que hay terapias, hay especialistas que le pueden ayudar, a atravesar estos procesos de pérdida, de duelo, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, y que puedes atravesar estos procesos para seguir adelante, fortalecido, que no estás solo. No estás solo y te podemos acompañar en estos procesos. Son momentos difíciles de la vida. Son momentos donde solo tú sabes lo que estás sintiendo. Solo tú sabes lo que sientes y lo difícil que es levantarte cada día y seguir adelante. Y este proceso no tiene que ser para siempre. Es un periodo bien difícil del cual puedes salir. Y para salir muchas veces necesitamos la ayuda. Es importante que esa ayuda sea buscada. ¿Hay un momento específico donde se debe de buscar ayuda, donde ya es una alarma bien fuerte para que sí tenga un apoyo profesional esta persona? Usualmente la principal alarma o alerta es cuando ya la persona deja de funcionar en los ambientes, en el ámbito laboral, por ejemplo. Cuando comienza el ausentismo, cuando ya no se concentra igual, cuando no está funcionando con la misma capacidad que lo hacía antes, cuando no está asistiendo a las actividades sociales o familiares, cuando deja de ser funcional en su vida cotidiana, con lo que hacía antes. Si lo que hacía antes ya no lo puede hacer, esa es la principal alerta. Ok, Lorraine, para culminar, ¿cuáles son esas recomendaciones para esas personas que están atravesando este tipo de situaciones? ¿Cómo pueden ayudarse día a día y combatir este sentimiento que nadie lo quiere sentir? Nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar triste, nadie quiere hacerse esta pregunta que muchas veces no tiene respuesta. Y lo que sí podemos hacer es vivir un día a la vez. Vivir un día a la vez con los afanes de ese día. Mañana es otro día. Lo importante aquí es buscar una red de apoyo, hablar con alguien, con un amigo, con un familiar que no nos juzgue, un guía espiritual, un psicólogo, alguien en quien podamos confiar. Eso es algo que podemos hacer. Otra cosa es aprender poco a poco a aceptar las situaciones que nos trae la vida. Así, las situaciones difíciles de pérdida, de enfermedad, de muerte, de cambios de la vida, del despido de un trabajo, por ejemplo, de enfermedades, de diagnósticos de enfermedades terminales, que son duelos muy difíciles que tenemos que enfrentar, de la vejez, tantas pérdidas y situaciones difíciles que nos presenta la vida. Aprender poco a poco a aceptarlas como parte de la vida, así como aceptamos con tanta alegría las experiencias positivas de la misma, y aceptar esa vida con todo lo que nos trae, y al mismo tiempo, cuando vayamos adquiriendo un poquito de fuerza, ofrecerle a la vida lo que tenemos para darle.
ofrecerle a la vida el talento que se nos ofrece y poderlo reproducir en la vida. O sea, hay dos cosas que yo en mi experiencia he descubierto, en mi búsqueda del sentido de la vida, a modo personal, lo quiero compartir. Y es que, fíjate, porque es una pregunta que uno se hace usualmente y que muchas veces no hay una respuesta específica, sino que tú puedes encontrarle tu sentido y cada quien le encuentra su sentido y de repente ese sentido puede cambiar en otro momento. Pero generalmente algo que a mí me ha hecho sentido es entender que en la vida algo que puede dar sentido es uno compartir. El hecho de compartir porque somos entes sociales de relación, necesitamos vincularnos con otros seres humanos. Y lo otro es servir. Y compartir es uno de los sentidos, es una de las cosas que le da sentido a la vida, una de las actividades que le da sentido a la vida porque somos entes sociales que nacimos para estar en relación, para vincularnos con el otro. Y eso le da sentido a la vida. Es necesario, claro, tener nuestro tiempo individual de autonomía para estar con nosotros mismos, pero también es sumamente importante relacionarnos, vincularnos con otras personas. Eso es una de las actividades que le da sentido a la vida. Y otra es el servir Excelente. A los demás, el ver qué tenemos nosotros para ofrecerle al otro y con ese talento, con esa capacidad que podemos descubrir en nosotros, pues ofrecerle al mundo y entregársela a los demás. Ver qué tenemos para ofrecer y ponerlo a disposición de los otros, del mundo. Y de alguna manera eso también le da sentido a la vida. Así que si estás pasando por una situación difícil, te invitamos a que busques apoyo, que busques ayuda profesional y qué mejor que hacerlo de la mano con uno de los psicólogos de Centro Vida y Familia. Con estos consejos de Lorraine y Isa despedimos a Caribe Salud. Muchas gracias, Lorraine. Siempre a la orden, gracias a ti. A ti también.